O sea, que es pared abdominal difícil, este tema está en Savington y es de Savington. Así que de ahí lo van a leer. Lo indica un poco complejo, yo he agarrado y le he puesto más o menos. Está conformado entonces por dos músculos rectos del abdomen que se unen en la línea media o alba. ¿Sí? Detrás de este tenemos lo que es el músculo oblicuo externo. Este músculo oblicuo externo tiene una fascia que se abre englobando lo que es el músculo recto del abdomen. Es decir, esta fascia de acá es dada por el oblicuo externo. Si se fijan, lo están cubriendo. ¿Sí? ¿Entienden? Interno a este se encuentra el oblicuo interno. Interno a este se ubica lo que es el músculo transverso. Detrás del músculo transverso ya se encuentra el peritoneo parietal. Básico. Ya tienen los planos musculares. Tenemos que hablar un poco de material de sutura y ahí va su tarea para la siguiente clase. Necesito que me hagan una descripción de los hilos de sutura que hay, sus características, ¿no?, que tienen, para que ya se interioricen en esto y sepan cuándo usar un hilo, porque ya están haciendo prácticas, ¿no? Ya han debido de suturar. En práctica no. Para el material de sutura tenemos distintos tipos de hilos, distintos tipos de características propias para cada tejido y ocasión en la que vamos a utilizar este material. Recuerden, suturar es aproximar los bordes, no es cabalgar, no es sobreponer, no es evertir, no es invertir. Si nosotros invertimos y demás, se dan cuenta los bordes que no van a entrar en la posición, no va a poder haber una cicatrización adecuada, esa herida se va a sobreinfectar, va a tardar un montón de tiempo en cerrar. Entonces, es unir los bordes, acercar los bordes, tampoco comprimirlos, no hacer puntos muy seguidos ni transfixiantes. Hemos visto ya varios puntos mal hechos, ¿sí? ¿Recuerdan? Características entonces que tienen que observar. Así viene lo que es la envoltura de los hilos. ¿Sí? ¿Qué tengo que observar en esto? El calibre. Este dice 3 ceros. Les voy a enseñar de cuántos ceros hay y cómo se enumera. El material. Ese dice seda, silk. El tipo de aguja, SH. Aquí en otros viene triangular o redondo. Aquí hace referencia a eso. Así es traumática o atraumática. Traumática no voy a utilizar el intestino porque es triangular. Al pasar me va a desgarrar la ceros. Entonces voy a utilizar atraumática, la redonda. Sí, es importante. El tamaño que tiene, 45 centímetros. Y otras características más como la fecha, su código, qué sé yo. Varios puntos. Ahora, ¿cómo vienen en cuanto al calibre? 0, es grueso. 1 y 2 y para arriba son más gruesos. Cuando hablamos de 2 ceros, como era esta imagen de acá, 3 ceros, no es que sea 3, no es que es 3 ceros. ¿Entienden? Es este de acá, 3 ceros. ¿Entendió? No se equivoquen en eso. Va adelgazando el calibre del hilo mientras más ceros sea. Su cabello de ustedes es alrededor de 5 o 6 ceros. Ese es el grosor que tiene. Hay de 9, hay de 10, 12, 16. Varios distintos tipos de tejido. ¿Por qué creen que suturan la córnea? 14, 16 ceros. Pero eso es difícil de ver, por eso tienen ya sus lentes especiales, los oftalmólogos, para poder hacer ese tipo de suturas. Es aún, incluso un poco difícil, 6 ceros. Pero tienen que hacerlo, eso se utiliza en lugar, ¿sí? Mientras menos el grosor del hilo, menos tensión
función material, pero va a dejar menos cicatriz. O sea que ahí ya tienen ustedes elegir si van a utilizar un 0 o van a utilizar unos 5 o 6 ceros para cara. ¿No? ¿Qué materiales tenemos? Tenemos monofilamentos y tenemos multifilamentos. ¿Eso qué hace referencia? Es fácil, ¿no? Mono, uno, multivarios. En cuanto a sus filamentos que tienen. Vienen en hebras entrecruzadas, los multifilamentos. ¿Sí? ¿Se entiende? Varios filamentos que se entrecruzan entre sí para formar un hilo. ¿Cómo se los clasifica? Según su absorción en absorbibles y no absorbibles. Absorbibles viene desde ya tiempos anteriores, y esto en técnica quirúrgica acaban de llevar. Derivados del carbo, ¿sí? Cat, gato, nut, intestino de gato. Ese ha sido el inicio de lo que son los hilos absorbibles. Actualmente no se utilizan, ¿no? Intestino de gato para hacer el hilo, pero se ha quedado con ese nombre. Se utiliza el de bovino, intestino de bovino. ¿Sí? Tenemos absorbibles de rápida, velocidad rápida, velocidad lenta y velocidad retardada. ¿Ves? Dependiendo del tipo de hilo que tenemos. El carbo simple se absorbe a los 14 días. Carbo formado a los 30 días. Y así, ese tipo de características les van a decir en su trabajo. Saben que en su trabajo va a salir para preguntas del examen. Naturales y sintéticos. Naturales, pues que vienen del bovino. Sintéticos, poliéster, nylon. Y monofilamento y multifilamento ya lo habíamos conversado. Ahora, para el cierre o para realizar la sutura existen ciertos parámetros que nosotros debemos de tomar en cuenta para evitar tener lesiones en el tejido, dehiscencias o complicaciones durante la sutura. La selección del material de sutura es muy importante en tejido o en intestino. ¿Qué creen que vayan a utilizar? ¿Absorbibles? ¿No absorbibles? Absorbibles. Metálicos. Los traumatólogos utilizan metálicos. Absorbibles. ¿Sí? Pero de mediana a larga duración. Y ahí entra el PDS, que me van a probar. La técnica del punto de sutura. Miren, existe estudios que dicen puntos simples, otros que dicen puntos continuos. Es la técnica de elección del que va a realizar la sutura. Si yo tengo más confianza en los puntos simples, pues hago puntos simples. Si tengo confianza en los puntos continuos, voy a hacer puntos continuos. ¿Ya? Esa técnica va a depender del que realice la sutura. Esto hablando a nivel intestinal. En piel, ¿qué utilizarían? Intradérmico. Puede ser. ¿Cuándo se utiliza intradérmico? Cuando el tejido no está sangrando. ¿No? Si es una lesión que tiene bordes regulares de inicio, bordes regulares, y no es sangrante, pueden utilizar puntos intradérmicos. Pero si el tejido está sangrando y es pues, irregular la herida, no voy a utilizar intradérmico. Uno voy a realizar intradérmico, por debajo se va a formar un hematoma. Chao, volver a rehacer. Cicatrización por clásica. En el intestino tenemos que saber qué material utilizar. No voy a utilizar mi pinza de dientes de ratón. ¿Cuál voy a utilizar? La parte que es la pinza intestinal, la que menos lesión causa. Pero para hacer la sutura
La anatomía. Entonces, todos esos puntos es importante. No voy a agarrar con mi pinza de dientes la piel de la cara, ¿no? Voy a aumentar presión y voy a causar heridas. Luego la paciente va a salir de una de puntos o las heridas que yo estoy causando por no controlar mi fuerza, uno, y dos, por no saber qué pinza utilizar. Dehiscencia facial abdominal. Estoy muy lento, ¿no? No, está muy bien. ¿Tres? ¿Así que ya tenemos clases? 8. Esto por si acaso es de un paciente que yo atendí. No ha sido mi dehiscencia, es decir, otro cirujano del hospital donde yo estaba trabajando lo ha operado, ha hecho la incisión, ha hecho la sutura y la paciente ha vuelto a los 10 días así. Si se dan cuenta, miren, le había puesto curitas alrededor para tratar de cerrar la herida. No sé cuál sería su idea de la paciente, ¿no? ¿Y este intestino qué les parece? ¿Puede ser viable? No. Ese intestino ya está muerto. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ha habido dehiscencia de sutura, se ha abierto un segmento y a través de ese segmento, por la presión intraabdominal que ha realizado el paciente, ha salido el intestino. Pero como el orificio no era muy grande, apretado. Y ha empezado a causar isquemia, la isquemia muerte celular y ha llegado a circulación. ¿Sí? ¿Esto por qué se da? Van a existir varios factores que van a influir en lo que es una dehiscencia de sutura o una dehiscencia facial. La edad es importante. Sabemos que el mecanismo de respuesta inflamatoria no es lo mismo. El inmunológico igual. ¿Por qué? Porque ya vienen también agregadas ciertas comorbilidades propias del paciente que van a dificultar más el uso de medicamentos esteroideos. ¿Qué causaban los esteroides? Una respuesta inflamatoria. ¿Disminución de qué? ¿De qué? ¿Por puntitos? Leslie, ¿dónde estás? Por llegar tarde. ¿Cómo es Leslie? Me acuerdo de vos porque el otro es Rodríguez, te ha dicho presente. ¿Cómo es? Esteroides. Realidad vascular, migración celular. 1. Respuesta inmune. 2. Plaquetaria. Inmune para fagocitar todo el organismo. Plaquetas para formar. Entonces, si el paciente está tomando esteroides, esa respuesta será buena. Es que todo va en conjunto, si se dan cuenta. Miren, dentro de lo que va a ser la dehiscencia, va a iniciar con un dolor, con un desprendimiento, sensación de apertura, ¿cómo se podría decir? ¿Ya? Que el paciente va a percibir. Pasado esto, va a empezar a salir líquido asalmonado, ¿no? Por el color medio rosado, claro que tiene. Ya son datos de que puede existir o se está empezando a dar una dehiscencia. Es decir, si a través de la herida hay dolor, hay esa sensación de malestar y empieza a brotar un líquido medio rosado, son datos de dehiscencia. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento entonces de esto? Cirugía. He vuelto a ingresar, he abierto todo esto, he resecado ese segmento intestinal y le vuelvo a meter. Y en el cierre he hecho refuerzos. O sea, he hecho puntos de contención, la sutura común, ¿ya? Y una tercera capa más. ¿Se puede utilizar malla? Sí. ¿O no? Sí. ¿Se acuerdan del tipo de heridas según el grado de contaminación? Limpias, ¿no? Limpia contaminada. ¿Esta cuál?
Contaminada. Contaminada. Limpia, contaminada. ¿Por qué? Porque voy a abrir el intestino. Y en una herida contaminada no se puede utilizar malla, porque si se infecta la malla, es un dolor de cabeza. No se puede eliminar las bacterias. Es muy difícil. Voy a hacer el manejo de estos pacientes que tienen una malla infectada. Entonces no se coloca. ¿Sí? Yo les he hecho 3 refuerzos para evitar que se vuelva a desinfectar. Y en caso de una hernia Inguinal. umbilical, se utilizan mallas e igual se hace en lugar que de una herida limpia y contaminada que se va. Si es que ha protruido el intestino y el intestino está necrosado y hay que cortarlo, no se utiliza, porque tienes riesgo de infección y eso se te va a prolongar el tratamiento. A veces terminas quitando la malla porque no se puede eliminar la infección. Una vez que se coloniza la malla con bacterias, es muy difícil de eliminar. Son mallas microporosas y entre esos poros se coloniza y no se elimina. Esto es lo mismo. Cierre abdominal temporal. ¿A qué hace referencia? Tenemos nosotros pacientes a veces que son muy complejos de manejar durante la cirugía o tienen alguna patología que nos evita el hecho de poder cerrar esa pared abdominal en el momento de la cirugía. Entonces tenemos que tomar algunas medidas acordes a ese caso. ¿Por qué? Porque no se va a poder cerrar. Miren, esta herida está abierta. Esto es tórax. ¿Por qué no se cierra? En este caso, puede haber lesión del parénquima torácico. Limitaciones en cuanto al manejo. Yo puedo entrar, yo puedo hacer la resección del pulmón, pero no es mi especialidad. Y si fallo, o si el hago sangrar, o si hay alguna complicación, caen, me hacen una auditoría, me hacen proceso y más. O sea que estoy agarrado. He visto que no había sangrado, lo he sellado y se lo he referido al torácico. Lo que hay que hacer, saber conocer nuestras limitaciones, de poder hacer yo puedo, de que no debo. Entonces, lo mismo. Indicaciones, entonces, edema, inflamación de los tejidos intraabdominales. Este por si acaso es mi paciente, también operado yo. Obstrucción intestinal alta, antecedentes de haber sido operado cuando era niño, de una apendicitis, eso es lo único que me ha dicho el pinche paciente. No me ha contado más nada, pero en realidad había sido operado 4 veces cuando era niño. La primera le han sacado el apéndice, la segunda le han sacado el neurocordo. La tercera han entrado por obstrucción, porque se ha formado veces. Y en la tercera le han dejado una gasa. O sea que han entrado una 4ª vez más para sacar la gasa. Ese abdomen era un abdomen hostil, proceso adherencial, fibrosis. No se entendía dónde iba qué, o qué han unido con qué. No se entendía dónde han hecho las anastomosis. Nada. Todo unido. Ha llegado con un proceso de obstrucción intestinal totalmente distendido el abdomen, mayor a 72 horas, una obstrucción intestinal que no se soluciona, es quirúrgica. Y este paciente ya está en los 4 días. ¿Okay? No ha pasado. He ingresado segmento intestinal necrosado por la misma adherencia, he hecho la resección intestinal, la he unido, ¿no? Y salió. Lo que no contaba, cuando esos pacientes tienen varias cirugías, ese tejido o esa respuesta inflamatoria que tienen, que ahí va el primer tema, no es regular, no es como de un paciente nuevo que se va a operar. Vienen a ser reacciones inflamatorias severas y eso es lo que tenía este paciente. La reacción inflamatoria secundaria a la cirugía que yo he hecho ha sido severa. Las asas intestinales se han empezado a desmantelar, a engrosar. La anastomosis estaba bien. A los 5 días que estaba comiendo ya el paciente, es un buen dato que coma, ¿no? Que esté tomando y que tenga reposiciones. Ha agarrado ese proceso inflamatorio y ha hecho una dehiscencia de medio centímetro y ha empezado a salir contenido por
el drenaje. Entonces, he vuelto a ingresar y me he topado con esto. Asas intestinales totalmente dilatadas. No sé si se logra observar esta asa de acá. Es intestino delgado, no debería de ser ese el único que tiene el grosor. Entonces, lo que se ha hecho es, al ver que no había continencia, es decir, si yo agarraba y cerraba esta pared, esto con esto, ese edema intestinal iba a provocar isquemia y iba a provocar muerte intestinal. O sea que se deja abierto la pared. Le iba edema o inflamación excesiva de los tejidos. Se deja el abdomen abierto. Se hace manejo en terapia intensiva, se busca que ese edema disminuya y se vuelve a ingresar a cirugía. Para solucionar o para cerrar el edema. En este caso, he canalizado un catéter en esa licencia que tengo, pero me han hecho un montón de drama de terapia intensiva. Las licenciadas que me movían en que no, ese mismo catéter, esta es la segunda foto, este mismo catéter ha perforado aquí arriba, porque lo han movilizado mal al paciente. O sea, de tener una perforación, ha aparecido un dos. He tenido que volver a ingresar y tutorizar los dos orificios. La salida de ese líquido intestinal ha provocado mayor edema en la pared. Caso complejo, lo he operado unas 7 veces. Pero lo he sacado. Bueno, al final ya es importante. La técnica, miren, yo he utilizado, esta es una bolsa de colección, una bolsa protectora. Le dicen bolsa de Bogotá, por su origen, o por el médico que ha iniciado con esto. Entonces, ¿qué se hace? Se utiliza una bolsa estéril que se va a suturar, puede ser en la poneurosis, músculo o en la piel. ¿Para qué? Para disminuir la evaporación del líquido intraabdominal, líquido peritoneal, ¿sí? Para evitar el contacto de las asas intestinales con el exterior. ¿Por qué? Si le colocamos una gasa al intestino, luego la quitamos, se lleva toda la serosa, se lleva parte de la mucosa, perdón, de la muscular, lesiona el intestino. Entonces no se puede hacer eso. Se le coloca por eso esa bolsa. Sí existen ya bolsas prefabricadas que son las de Bogotá, pero si no tienes en un hospital, tienes que improvisar. Entonces, esta es una bolsa colectora de orina que vienen estériles, agarrado, recortado, remodelado el tamaño y empezar a subir. En un mundo perfecto tendríamos material sintético biológico para poder utilizar, pero no existe ese mundo. O sea que tienes que usar lo que tienes a mano. ¿Cuál es el objetivo? Controlar la presión. Si yo cerrar ese abdomen, se forma un síndrome compartimental, izquierda intestinal, todo el intestino se me muere. No puedo cerrar. Eso sí sería urgencia. Sabiendo lo que va a pasar, igual lo hago. Evitar pérdida de fluidos, lo que les decía, el líquido peritoneal, lo que les comentaba dentro de lo que es el manejo de líquidos y electrolitos. Un área que no esté cubierta por piel va a tener mayor pérdida de líquido intersticial. Bien, ¿qué más? Líquido extracelular, eso están estudiando. Entonces, con esta bolsa vamos a evitar esa pérdida de líquido. ¿Qué tal aquí? Miren esto, con esto. Ya más rosadito, como que más bonito el pinche intestino, ya descendiendo la inflamación, yo felicote, digamos. ¿No? ¿Por qué? Miren la pared. No se ven los bordes. Y en esta otra ya tengo disminución. El intestino ya está ingresando de nuevo a la cavidad. ¿Sí? La presión intraabdominal va a ser menor. Ya me está dando alas para poder hacer un procedimiento, para poder cerrar.
¿Cuándo entonces tengo que hacer este manejo en los pacientes? Es decir, dejar abierto ese abdomen. Tiene sus indicaciones específicas. Una hemorragia grave, que también he tenido. Estaba haciendo una colecistectomía, una pinche arteria aberrante fuera de lo común, el doctor de la anatomía. Estaba superficial al hígado, le tocaba empezar a sangrar el diablo. Empaquetado, se le manda a terapia. En terapia la han transfundido y al día siguiente vuelve a entrar para llevar esa arteria. Entonces, hemorragias graves. Hipotermia, coagulopatía, acidosis. Si mi paciente está descompensado, yo no voy a tratar de solucionar la parte quirúrgica y demás si mi paciente se va a morir por la tríada de la muerte. Entonces, agarro, manejo lo más posible, ¿no? Y se lo mando a terapia. Entonces, con el abdomen abierto, ellos van a estabilizar al paciente y al día siguiente ingresaré. ¿Qué me puede causar esto? Chagas, ¿no? Vólvulos de sigmoides que ha distendido totalmente el abdomen, el paciente se ha guardado 14 días, no ha venido al hospital, ya no llega con estas complicaciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues comprimir ese abdomen. Abro, saco el segmento intestinal, cierro. Terapia. En terapia lo estabilizan, a las 24 o 48 horas vuelve a ingresar, recién conecto el intestino. ¿Se entiende? Estoy dando dos tiempos a mi cirugía. Primero, solucionar la parte de la presión intraabdominal, que si no la soluciono se muere. Y segundo tiempo, recién arreglar y conectar el tránsito intestinal. ¿Sí? Eso va relacionado entonces con hipertensión intraabdominal. Viabilidad visceral cuestionable. ¿Qué les parece este intestino? Miren, coloración violácea, que va formándose medio rosada, pero con segmentos todavía violáceos. Esto es un volumen, se saca todo el segmento, pero los voy a tomar como ejemplo. Si por decir, yo quisiera hacer la resección, toda la parte que está afectada, solamente la parte afectada, y darle tiempo a esta área de que reperfunda bien, de que sea viable de nuevo, puedo hacer resección no solamente esto, y en un segundo tiempo vuelvo a ingresar para ver si esta área que está isquémica se ha vuelto rosada o si realmente lo voy a tener que resecar, para evitar resecciones muy amplias. ¿Se entiende? En esta compresa, eso es el empaquetamiento. Entonces, si el hígado te está sangrando, lo bajas, te colocas compresas arriba, compresas abajo, con tal de que aplastes al hígado y disminuyas su sangrado. Eso es lo que he hecho en el paciente que les comentaba. Infecciones. Agarro, entro a la cirugía, trato de hacer lo más posible, pero hay bastantes natas de fibrina, bastante infección. Lavo y sigue. Y sigue igual. Lo dejo abierto. ¿Para qué? Para volver a lavar mañana, para volver a lavar el pasado, hasta que esa infección se elimine y se controle junto con el uso de antibióticos. ¿Qué tal? ¿Diferencia o no diferencia? Y hay poquitas natas de fibrina, ¿no? Cierres temporales. Ahora, ¿cómo lo dejo al paciente? Uno es lo que les decía, la bolsa de Bogotá, ¿no? Tenemos otro que es el Barker, que es bajo aspiración continua. Cierres temporales de la pared con pinzas. Muy traumático, ¿no? Pero se puede hacer. Por decir, acaba mi cirugía hoy a las 10, voy a ingresar mañana a las 7. Puedo hacerlo esto. Pero todos se asustan. Hemos intentado hacer una vez eso, el terapista, el internista, todos se han vuelto locos, que cómo van a hacer eso, no se puede. Sí se hace. Esto es para evitar de hacer la sutura
y mañana de nuevo soltar los puntos y volver a hacer. Entonces sí se puede hacer, pero no es tan acertado, ¿no? Parches biológicos, lo que les decía, si tuviéramos los parches biológicos, entonces agarro, coloco el parche biológico, lo fijo y ya está, lo dejo para mañana, no hay mucho lío. La bolsa de Bogotá es una bolsa estéril, que igual se puede suturar, miren, aquí está en piel. En el paciente que yo les he mostrado, yo lo he suturado a la monodosis, que se puede hacer con los dos. Y este ya es con un sistema de aspiración. ¿Qué vamos a hablar así? Empaquetamiento. Es la colocación de varias compresas o gasas en un segmento para realizar compresión, normalmente en un punto de sangrado. Nos ha llegado una paciente, no sé si han debido entrar, nos llegó una paciente al Hospital del Sur, ¿no? Ingresa la ginecóloga como embarazo ectópico, está operando y va a ser convocada, de emergencia, pero nosotros igual. Yo estaba pasando por quirófano, ingreso la ginecóloga paralizada al ver tanta sangre, no están tan acostumbradas a que algo se salga de control. Todo el abdomen estaba lleno de sangre y la sangre estaba tergiversada. ¿Qué haces? ¿Aspiras? Si te pones a aspirar y está saliendo sangre y sigues aspirando, te vas a aspirar toda la sangre. Entonces no se aspira. Agarrado compresas, unas 6 compresas empezó a colocar, cuadrante superior, izquierdo, derecho, inferior, y empezó a meter más. Listo, lo empaquetado, y luego empezó a sacar compresa por compresa, segmento por segmento, empezar a revisar de dónde venía el sangrado. El sangrado era del útero de la cara posterior, le habían hecho un legrado en un centro clínico patito, y han perforado el útero y la paciente no se ha preparado. No te dice. Estoy embarazada, creo que lo estoy perdiendo. ¿Has tomado algún medicamento? ¿Te has hecho algún curso? No. No te puedes. Entonces, el sangrado era de ahí. Con la compresión que yo he hecho, por las compresas, el útero se ha comprimido y el sangrado se ha limitado. Entonces, arriba ya no había sangre, a los lados ya no había sangre. Cuando hemos llegado al útero, por la compresión misma que se hace, ha dejado de sangrar. Y luego nos referido al tercer nivel porque ya estaba más allá que aquí. Creo que al final falleció en el Fernando Gil. Pero bueno. En ese momento hemos hecho todas las medicinas. Entra en paro durante la cirugía. Entonces, de lo que estaba haciendo yo empezaba a reanimar. Ha salido del paro, se le ha hecho la transfusión, pero síndrome post-paro es un lío. Entonces haces lo que es el empaquetamiento y básicamente esto sería, no olviden que es tórax, imaginen que es algo. Entonces, ahí adentro, es que no he encontrado esto. Ahí adentro están las compresas y lo que se hace es cerrar. ¿Para qué? Para que exista una presión intraabdominal constante. Entonces, esa presión va a evitar que el sangrado siga activo y se deje un drenaje. ¿El drenaje para qué? Para que nos avise si sigue sangrando o no está sangrando. Porque si lo dejas así sin drenaje, vas a estar pensando en tu casa de ahora, estará sangrando, estará pinche interno, no me avisa. Entonces, dejas el drenaje, si hay salida de sangre, pues vuelves a entrar. Su libro habla de este método, el Atera, como cierre abdominal temporal, que también es un dispositivo muy bueno que ha tenido su inicio en lo que es la bolsa de Bogotá, pero en este han tratado de mejorarlo, más un sellado al vacío. ¿Qué significa sellado al vacío? Se coloca y bajo aspiración continua se crea presión negativa. ¿No?
es decir, cualquier secreción que haya dentro del abdomen. ¿Sí? ¿Cómo funciona esta cuestión? Optimal solution for temporary abdominal closure, featuring the 3M Abthera Advanced Perforated Foam. This dressing is a temporary abdominal closure system designed specifically to draw wound edges together. The components required to use 3M Abthera Advanced Open Abdomen Negative Pressure Therapy include a 3M Abthera Fenestrated Visceral Protective Layer, the 3M Abthera Advanced Perforated Foam, 3M Vac Drape, a 3M CenterTrack Pad, and a negative pressure source from 3M Vac Ultra Therapy Unit. To apply the Abthera Fenestrated Visceral Protective Layer, or VPL, unfold the VPL in a sterile field and gently place over the center of the open abdominal cavity. You may place either side of the VPL on the viscera. To size the VPL, fold or cut as outlined in the following steps. To fold the VPL to size, gently and evenly work the VPL into the paracolic gutters. Fold any excess VPL up and over onto itself, never under. Continue to place the VPL between the abdominal wall and internal organs to ensure full coverage of all viscera. Using sterile scissors, cut the VPL away from the wound to trim it to size. Cut through the center of the large foam squares. Do not cut the narrow connecting tabs between the large foam squares. Pinch and remove the remaining half of the large foam square. Take extra care to trim the foam away from the wound. Remove fragments and ensure any loose particles do not fall into or get left behind in the wound. Warning: never place exposed foam material in contact with bowels, organs, blood vessels or nerves, and be sure to track the number of foam extensions you use and remove. To accommodate tubes, drains and sensitive structures such as stomas and the falciform ligament, determine the dressing orientation and appropriate sizing. Cut only in the area between the foam extensions. Do not cut near or through the foam extensions to prevent visceral exposure to foam. Confirm that all edges are reapproximated to provide full coverage. Tear or cut the Abthera Advanced Perforated Foam to the needed size along perforations. The foam should fit directly over the VPL while maintaining contact with all wound edges. Do not overlap the foam onto intact skin. Va a ser el punto de contacto para esa aspiración. To apply the drape, partially pull back side wall of the drape to expose the adhesive. Place the drape adhesive side down to cover at least 8 to 10 centimeters of intact skin. Remove remaining tab 1 backing material and pat around drape to ensure an occlusive seal. Then remove green stripe stabilization layer 2 and the perforated blue handling tabs. When using multiple pieces, be sure that the edges of the drape overlap in order to achieve a seal. To apply the 3M CenterTrack Pad, pinch and pull up on the drape to cut a 2.5 centimeter hole above the perforated foam. Remove paper backing layers 1 and 2 from the interface pad to expose the adhesive, then place the interface pad opening directly over the 2.5 centimeter hole in the drape. Apply gentle pressure on the central disc and outer skirt of the interface pad, then pull the blue tab to remove the stabilization layer. En esta se va a regular la presión de aspiración que se va a tener. Y es presente. ¿No? ¿En qué nos va a ayudar esto? Miren, si nosotros dejamos ese intestino, por decir, como la bolsa de Bogotá, puede distenderse, ¿no? Puede aumentar el edema, pero con este otro de acá no. Al aspirar todo el contenido, ese aire que hay en la cavidad abdominal, estamos disminuyendo el diámetro, estamos disminuyendo esa distensión que tiene el intestino, le estamos aumentando la presión intraabdominal, por lo que los músculos no se van a separar, se van a mantener cerca de la línea media. ¿Se entiende? Favorecen eso. ¿Por qué?
cuando nosotros vamos a volver a operar a ese paciente, y si lo hemos dejado, por decir, 7 días con la bolsa de Bogotá, va a haber una retracción muscular clásica, es decir, el músculo se va a retraer y junto con esto la aponeurosis. Y al querer volver a unirlo, ese músculo va a estar contraído y no va a poder ceder fácilmente. ¿Entiende? Tiene sus características, miren, tiene sus indicaciones clásicas para realizar o no un abdomen abierto y ver la necesidad o no de ingresar a terapia intensiva. Normalmente sí se ingresa a terapia intensiva a todos los pacientes que dejes con abdomen abierto. Entonces, sí es. ¿Para qué se ingresa a terapia intensiva? Para estabilizar al paciente y volver a reintervenirlo. ¿Ya? Para hacer el manejo de la patología o la comorbilidad que tiene el paciente y de esta forma hacer un tratamiento mejor acorde al abdomen abierto o a la etiología de ese abdomen abierto. ¿Ya? Entonces, todo está bajo secuencia. Ya existen protocolos de atención en de manejo de estos pacientes con abdomen abierto. A las 48-72 horas se tiene que volver a ingresar. Pero esto no es una regla, depende también del estado del paciente, uno, de la patología por la cual nosotros estamos dejando ese abdomen abierto, es decir, si va a requerir lavados intraabdominales constantes, diarios, por la infección que tiene o por el edema, como han visto en este caso del paciente que les había comentado. Ahora, ¿cómo hacemos la programación de las reintervenciones? ¿Cómo hacemos el cierre? Hay que determinar el estado del paciente. Les había dicho que si un paciente permanece por periodos largos con el abdomen abierto, existe esta retracción muscular. Entonces nosotros tenemos que ya empezar con la idea de cómo vamos a hacer el manejo de esa retracción muscular, si se va a hacer la liberación de lo que es la aponeurosis para poder estirar, para poder cerrar, si va a ser posible cerrar ese abdomen. En el paciente que yo les comentaba que he operado 7 veces, no he cerrado músculo, no he cerrado aponeurosis, he cerrado piel. Porque los músculos, después de tanto tiempo que lo he dejado abierto, se han retraído. Además de que él ya tenía su antecedente de esas 4 cirugías y cuando yo he operado, los músculos no estaban secos, estaban igual abiertos. Es decir, que había una hernia incisional en el sitio quirúrgico. Junto con el procedimiento que yo he hecho, se ha retraído más, imposible, ¿no? Todo eso se va a referir a la estrategia que nosotros vamos a tener para ese cierre. Y al decir estrategia me refiero a que si he eliminado toda la infección que tenía, si he manejado la patología que tenía el paciente, si estoy logrando acercar los músculos, pues se cierra. Si no, puedo requerir mallas, ¿no? Puedo utilizar prótesis para realizar un cierre y evitar esas hernias que puede tener el paciente. Y una vez ahí, solo ahí, una vez que se ha estabilizado el paciente, que se ha realizado una estrategia adecuada para ese cierre, realizo la intervención o el cierre de esa parte. Ahora, ¿qué pasa? He utilizado la malla para hacer el cierre y falla. Todo lo que puede salir mal, sale mal. Es decir, que tienen que tener medidas extras, saber cómo reaccionar ante las complicaciones para poder solucionarlas. He utilizado la malla sintética en un abdomen o en una herida limpia contaminada, sin infecto. Hace reacción alérgica, migra la malla, hace reacción alérgica, es decir, que no lo reconoce el organismo, empieza a atacar, empieza a ver edema y todos los datos de alergia. Entonces esa malla vamos a tener que retirar. Daño tisular. Ese paciente que les he comentado ya tenía una retracción que me hacía imposible tratar con él. Era un tejido ya
delgado, lábil. Si yo hacía la sutura con la malla, me desgarraba. Esa malla entra en contacto con el intestino, estoy fregado totalmente. Complicaciones que pueden suceder: dolor crónico. Las mallas entran en contacto con la pared abdominal. ¿Qué tal si un nervio está pasando por ahí? Lo engloba, se da la fibrosis y lo aprieta al nervio. Dolor crónico, neuropático. ¿Qué se hace en esos casos? Ablación. No mandas a un anestesiólogo especializado en manejo del dolor y queman el nervio. Mallas biológicas tenemos distintos tipos. Tenemos las polipropileno, ¿no?, que no tienen que entrar en contacto con lo que es el intestino. Tenemos mallas de 2 caras que sí pueden entrar en contacto con el intestino y no le causan lesiones. ¿Por qué las de polipropileno no pueden entrar en contacto? Si se adhieren, es como una gasa, como la gasa que les había dicho. Si se adhiere al intestino, le causa lesiones, descerrocamiento, perforación, y estamos fregados. Esta es una de doble contacto, entonces entra en contacto con el intestino y entra en contacto con las fascias, entonces se puede suturar ahí, no hay ningún problema, la evolución va a ser buena. ¿Qué complicaciones podemos tener? Seromas, necrosis. ¿Qué es el seroma? Pregunta de examen. Por darle un apellido, no voy a acordar. Bracamonte. ¿Qué? Eso. Es un exudado inflamatorio o que puede ser de infarto, ¿no? Necrosis, pues muerte visceral. Miren este paciente. Tiene delimitado todo el área del tejido que está afectado. ¿Sí? Todo esto está eritematoso. Acá ya se observa. ¿Qué son estas lesiones? ¿Qué? Ampollas. ¿Y esa de ahí? Necrosis periférica, ¿no? Eso será viable. Vamos a tener que retirar. ¿Qué les parece esa imagen de ahí? Esta es la cavidad, esta es la pared abdominal. Miren el sitio de la herida quirúrgica determinada. Y aquí lateral a esto, una acumulación de líquido, un seroma gigante. Un seroma gigante. ¿Qué hay que hacer con eso? Extraer. Drenarlo. Ya después de todo esto, el paciente ha evolucionado bien, has hecho un manejo adecuado, has eliminado la infección. Existe la toxina botulínica, el botox, ¿no? Que no solamente es para las arrugas, sino que se puede inyectar al músculo y produce relajación muscular y con esto aumentar la elongación de la pared abdominal para poder suturar. ¿Se entiende? Le inyectas botox al músculo, relaja. Lo puedes estirar más y lo suturas. ¿Sí? Sí. ¿Cómo prevenimos? Medidas clásicas, ¿no? Corrección del estado metabólico, evitar el alcohol, evitar el tabaco, qué sé yo, cosas muy básicas que tienen mucho. ¿Qué va a ser, verdad? Sí, ahora. Ya estamos. ¿Qué creen? Es la última. Ya dale, Técnica del Rice Stopper. De esto también habla su libro, no sé por qué, pero ¿en qué consiste? En cuentas resumidas. Simplemente consiste en la colocación de una malla, esta de acá, que bien, ¿qué sería? Entrelazada. Se coloca esta detrás del músculo, es decir, ingresas a la pared abdominal, tienes que levantar los músculos y entre lo que es el peritoneo o la hoja posterior de la fascia transversal y el músculo, empiezas a dissecar hacia ambos costados y ahí metes la mano. Básicamente eso es una técnica de Rice Stopper. Esta de acá. Llegas a este punto, los músculos están laterales,
tienes el espacio, haces la disección de todo ese segmento y colocas la malla. Esa malla la suturas, la fijas y cierras todo. Sencillo. Músculos rectos, llegas a la parte posterior de los músculos. En esta parte posterior colocas la malla. Esquemático. Exposición, chicos. ¿Qué tenían de tarea para la siguiente? Hilos más, ¿no? Hilos.